Eso es muy interesante, ¿no? Que entendiéramos para qué sirve Adobe Audition dentro del ecosistema de Adobe. Ahora, vamos a ver aquí algunos conceptos de audio digital para que nos quede un poco más claro, ¿no? Porque no quedaría bien como que estuviéramos viendo un audio y nosotros lo estuviéramos modificando sin tener por lo menos una noción o una idea, o por lo menos que alguien nos diga cómo llegó eso ahí, ¿no? ¿Por qué está eso ahí? ¿Cómo funciona ese tipo de archivos? Vamos a hablar de conceptos de audio digital. Y en este punto, entonces podemos hablar que el archivo de audio se puede crear a través de diferentes metodologías, ¿no? Yo puedo tener un programa musical, puedo trabajar, hay programas, ¿no?, que crean pistas y yo podría crear audio por ahí. Podemos, lo más lógico, tener un micrófono y cuando estamos narrando, obviamente que esa señal análoga se convierta en digital, que esa es una de las cosas más comunes. Se puede grabar en un estudio de grabación y que todos esos instrumentos acústicos o electrónicos se conviertan en audio digital. Entonces, eso es lo que necesitamos, que el audio se convierta en digital para poderlo procesar en Adobe Audition. Entonces, acá unos conceptos básicos, no voy a extenderme tampoco mucho porque no quiero que pues todo el curso se extienda en cosas técnicas, pero sí por lo menos para que ustedes tengan como las bases y ya con eso la tengan clara para poder empezar a trabajar con Audition. Entonces, vamos a colocar el ejemplo más clásico, que es el ejemplo de la voz, ¿verdad? Yo acá tengo, por ejemplo, un micrófono y entonces este micrófono está convirtiendo la señal análoga en digital. Entonces acá dice que el micrófono convierte la señal acústica o análoga en señal eléctrica. La señal eléctrica varía su frecuencia y su amplitud. Eso es bien importante que lo entendamos, esos dos conceptos que son frecuencia y amplitud. ¿Listo? Por acá hay un gráfico donde se muestra cómo un sonido acústico que entra por el micrófono es una señal análoga, luego se convierte en 0 y 1, ¿no? Digital binario 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 y luego esto se representa en datos a través de diferentes formas utilizando algoritmos de compresión y escribiendo en diferentes tipos de formatos con diferentes tipos de frecuencias, con diferentes calidades de audio, hasta que este sonido acústico se convierte completamente en digital y puede salir a un parlante o puede llegar a almacenarse en un disco, en una memoria, en algún tipo de almacenamiento como tal. Pero es importante cómo se almacena, o sea, esta es la parte yo creo que más importante de los conceptos básicos para poder empezar con Audition. Que cuando se adquiere esa información hay algo que se llama la onda, ¿no? O esa figura que ustedes ven ahí que le llaman senoide. Y aquí está esa forma, ¿no? Esa forma senoide que ustedes están viendo aquí. Y esa forma tiene una cresta positiva y otra negativa. ¿Listo? La cresta positiva es cuando nosotros entendemos que hay como una subida y una bajada, ¿no? Subida del audio, por ejemplo, cuando el viento golpea con las ondas. Entonces, esas ondas van creando la información. Y resulta que tanto la cresta positiva como la negativa van formando una circunferencia y al dar la vuelta completa es lo que se llama un ciclo, ¿sí? Y por eso es que se dice que la frecuencia se mide en ciclos por segundo. ¿Listo? Y eso es lo que llaman los hertz, ¿no? Los hertz, esto que se creó desde hace muchos años con este personaje de apellido Hertz, que era un físico alemán. De ahí sale ese término, ¿no? De los hertz, de los ciclos por segundo. Entonces, básicamente, cuando te hablan de hertz, te están hablando de la frecuencia. Entonces, por eso es importante que ustedes entiendan la diferencia que hay entre la frecuencia y la amplitud. Entonces, la frecuencia es o cuántos ciclos por segundo hay. Y la amplitud es, podríamos decir, la onda tiene una amplitud, ¿no? Que ahorita la vamos a ver en Audition, mucho más claro. Eso es lo que se llama la información de decibeles, ¿verdad? Que nosotros vamos a manipular. Entonces,
Por eso dice aquí que la señal puede variar su frecuencia, ¿sí? O sea, que puede tener una frecuencia menos concentrada o más concentrada dependiendo de si es agudo o grave, ¿no? Por ejemplo, cuando la voz es aguda hay una frecuencia más seguida que cuando la voz es gruesa, ¿sí? Uno se puede dar cuenta cuando graba. La señal entonces puede variar la frecuencia y la amplitud de la onda. Y para eso necesitamos un programa de manipulación de audio como Adobe Audition, donde vamos a poder eliminar información, variar la frecuencia, variar la amplitud. Y pues aquí ya entran a colación muchos términos que vamos a estar utilizando, ¿no? Obviamente que todo el mundo cuando escucha la palabra volumen sabe de qué le están hablando, ¿no? Súbale el volumen, bueno, eso es básico. Pero ya cuando hablamos de decibeles, cuando hablamos de hertz, cuando hablamos de sistema de audio 5.1, todos esos tipos de términos vamos a estarlos aclarando a medida que va pasando el curso para que les quede súper claro, ¿listo? Pero digamos que acá es muy importante que entendamos cómo el audio llega y por qué es importante que nosotros veamos esa información. Y ya luego con el tiempo vamos a ir tomando un poquito más de cancha, ¿no? Como decimos acá, para que ustedes sepan en qué momento el audio está bueno, está mal, está saturado, cómo podemos corregirlo, qué efectos les podemos colocar, ¿no? En fin.